Hola, soy Manuel Remacha, profesor de contabilidad de Escuela de Negocios y Dirección. En este vídeo vamos a ver el desarrollo de los temas 16, 17 y 18 dedicados a la disolución y liquidación de sociedades, fusión de sociedades y combinaciones de negocios. Básicamente operaciones societarias que implican una transformación de la sociedad. El tema 16, disolución y liquidación de sociedades, nos habla sobre todo de cuestiones legales de aplicación teórico-práctica relevantes. Nos habla de las causas de la disolución, ya sea por conclusión del objeto social, por la imposibilidad de conseguir objetos sociales, por paralización de órganos sociales, por disminución de capital por debajo de la mitad de lo escriturado, etcétera, etcétera. Nos habla también de la declaración de concurso y del nombramiento del liquidador, sus funciones, sus obligaciones, etcétera. Una vez visto esto, vamos a analizar los artículos 361, 371, 374 y 375 del Real Decreto 1/2010, que son los que nos van a dar pie para, con una serie de ejercicios, ver los resultados que puede dar una liquidación y los resultados que da para los accionistas la liquidación de su sociedad. El tema 17, que es fusión de sociedades, está relacionado con el tema 16, tanto en cuanto se produce una transformación de la sociedad. En este tema 17 vemos en la introducción, nos dice qué tipos de fusiones hay, es decir, se integran una sociedad que se integra en una ya existente, fusión por absorción, varias que se integran en una de nueva creación, o que se integra una sociedad propietaria del 100% de su capital social, que es lo que se denomina fusión impropia, ya que no hay efectos económicos reales. Se pasa de una propiedad ideal a una propiedad real. Todo esto está tratado en la sección 2 de la Ley 3/2009. El verdadero problema de la fusión de sociedades no es tanto la contabilización, sino la determinación del canje de las acciones de los antiguos accionistas a la nueva. Nos habla de que en una fusión tiene que existir un proyecto de fusión con un tipo de canje y puede haber una compensación en dinero, en acciones nuevas o en fórmulas mixtas. También nos tiene que hablar del procedimiento del canje de las acciones antiguas por las nuevas. Estos tipos de canjes tienen que ser proporcionales a su participación en la antigua sociedad y normalmente se realizan sobre el último balance anual aprobado, que debe estar cerrado como máximo 6 meses antes. Nos habla del papel de los auditores, de que debe estar aprobado por la Junta General de Accionistas y, sobre todo, nos habla del cálculo que debe de emitir la sociedad absorbente para calcular el número de acciones que debe de emitir por la fusión con la empresa anterior. El tema 18 es similar hasta cierto punto al punto 17, fusiones de empresas, y nos habla de las combinaciones de negocios en el Plan General Contable. Este tema 18 tiene 8 puntos, una introducción, un segundo punto que es la identificación de la sociedad adquiriente, que no siempre está claro quién adquiere a quién. Un tercer punto, determinación de la fecha de adquisición. Cuarto punto, cuantificación del valor razonable de la contraprestación entregada. Quinto punto, valoración de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Sexto punto, la determinación del importe del fondo de comercio o de la diferencia negativa. Un séptimo punto, contabilidad provisional de las combinaciones de negocios. Y el octavo, que es el esquema formal aplicable a las fusiones. Nos habla que las combinaciones de negocios están reguladas en la norma de valoración número 19 del Plan General Contable, que habla de la adquisición del control de uno o varios negocios. Está hablando de control.
La normativa es, como ya hemos hablado, la norma de registro y valoración 19 del Plan General Contable, el borrador del ICAT referente a las combinaciones de negocios, el Real Decreto 1815-91 que versa sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas y las normas de información internacional financiera número 3. Después pasa a definirnos qué es negocio y qué es obtener el control sobre un negocio. Nos habla que las combinaciones de negocios es la compra del patrimonio neto o compra de los activos netos, todos o algunos. Es decir, se puede dar casos de escisión parcial o simplemente la asunción de los pasivos de una empresa, con lo cual se obtiene el control. Esta compra se puede realizar o bien en efectivo o bien con la emisión de elementos de patrimonio neto que se intercambian con los antiguos accionistas de este negocio. La identificación de la sociedad adquirente. La sociedad adquirente es la que obtiene el control y tenemos que tener clara la realidad económica. Se puede dar circunstancias que la absorbida es realmente la adquirente. Esto se puede dar en situaciones de una empresa que quiere cotizar en bolsa y adquiere una empresa que ya cotiza en bolsa. No es necesario comprar la totalidad del patrimonio neto de esta empresa, sino simplemente con adquirir una parte mayoritaria ya tendría el control, por lo tanto estaríamos en un supuesto de combinación de negocios. Los criterios que se utilizan es utilizar el valor razonable de las empresas, es decir, será la adquirente la que tenga mayor valor razonable, la que tenga capacidad de designar el equipo de dirección, y si son más de dos empresas, pues ya tendríamos que ir a elementos como el volumen de activos, los ingresos, etc. La fecha de adquisición, determina la fecha de adquisición. Esto tiene importancia cuando hay transacciones sucesivas. ¿Cuándo se determina que se ha adquirido ese negocio? Pues cuando se obtiene el control, mientras no se establece que hay una combinación de negocios. El punto más delicado es la cuantificación del valor razonable de la contraprestación entregada, es decir, determinar el valor razonable de los activos más los pasivos asumidos, del valor razonable de cualquier contraprestación adicional o los ajustes por valoración de efectos futuros que pueda tener este contrato, ya sean por ventas, por valores negociables, etc. El punto quinto nos habla de la valoración de los activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos en la combinación de negocio. Nos dice que se valoran por su valor razonable siempre y cuando se puedan estimar con fiabilidad. El valor razonable de existencias, partidas a cobrar, instrumentos financieros, pasivos, etcétera. ¿Qué puede ocurrir? Que haya elementos que no se puedan estimar con fiabilidad, puesto que tienen una proyección futura. Eso lo veremos en el punto siguiente, que es la contabilidad provisional de las combinaciones de negocios. El punto 6 nos habla de la determinación del fondo de comercio o de la diferencia negativa, es decir, la diferencia entre la contraprestación y los derechos adquiridos menos pasivos asumidos. Es decir, si hemos pagado más de lo que hemos adquirido, hay una parte que se va a denominar fondo de comercio, el cual no se amortiza, pero se le debe de someter a test de deterioro para ver si necesita correcciones valorativas. Tal y como comentábamos en el punto 5, hay una contabilidad provisional de combinaciones de negocios cuando a fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido la combinación del negocio y se utilizan valores provisionales. Estos valores provisionales se irán ajustando con un periodo máximo de un año. Tendrán efectos retroactivos. El punto 8, que nos habla del esquema formal, que es el mismo que se puede aplicar a las fusiones, y es que en el primer punto, en la sociedad absorbida, habrá un asiento de apertura, un traspaso de activos y pasivos por sus valores contables y el
conocimiento del patrimonio neto a favor de los socios de la sociedad absorbida. Sin embargo, en la sociedad absorbente tendremos un asiento de apertura, la recepción del patrimonio neto por sus valores contables, se ajustarán a valor razonable los valores de activos y pasivos y como último punto se aparecerá una ampliación de capital que se distribuirá en los antiguos socios. Con esto se acaba esta introducción a estos tres temas que ya os digo que se tratan de forma conjunta porque, como veis, están intrínsecamente relacionados. Un saludo, hasta pronto.